Dios les guarde, queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que lo quise titular El primer adúltero. Uno de los pecados más tristes y con graves consecuencias que el hombre puede cometer es lo que conocemos como el adulterio. La palabra adulterio viene de una etimología, su raíz significa adulterar, y adulterar significa cambiar el estado original de algo. Y es importante analizar esta palabra como realmente lo es, porque cuando hablamos de adulterio, precisamente estamos hablando de eso. Es una persona que ha contraído matrimonio, es una persona que se ha unido con otra persona, con un cónyuge, y resulta que en un momento, en alguna instancia de esa unión, de ese matrimonio, esa persona, bien sea el esposo o la esposa, pues cae en la tentación y adultera ese estado original de matrimonio. Es decir, cuando hablamos de adulterio, mis hermanos, realmente adulterio es unirse a otra persona aparte de nuestro cónyuge. Es decir, cuando nos unimos a otra persona, cuando entablamos relaciones sexuales, relaciones amorosas, relaciones sentimentales con otra persona aparte de la persona con la cual nos habíamos unido anteriormente, pues nosotros estamos cometiendo adulterio. Y bueno, ¿qué más decirle, mis hermanos? Realmente ver este pecado como ha hecho tanto daño en la humanidad. El adulterio prácticamente es el pan diario, ¿verdad? En el mundo pagano, el hombre sin Dios, el hombre terrenal, el hombre sin esperanza, no siempre ve la gravedad en ese pecado. Mayormente el hombre tiene más miedo a la consecuencia que genera el pecado del adulterio. Pero lo que nos da mucho más tristeza es ver cómo el pecado del adulterio también el día de hoy es una realidad muy triste dentro de la iglesia, dentro del cristianismo moderno. Lamentablemente el día de hoy hay más pastores dejando el ministerio por causa del adulterio que por cualquier otra causa. Y es bastante triste porque, como nos advierte continuamente la Escritura, la Biblia nos advierte mucho. El mismo Señor Jesucristo advirtió acerca del adulterio, por decir algo, en Proverbios capítulo 6, versículo 32, nos dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Miren la severidad que realmente toma la Biblia con este pecado que es el adulterio. Acá el proverbio nos dice: el que comete adulterio es una persona que le falta entendimiento, no comprende realmente los propósitos de Dios para el hombre, los propósitos de Dios para ese hombre al cual, cuando en el Génesis, vamos a ir un ratico para el Génesis luego, pero que desde el Génesis capítulo 2, pues Dios vio en Adán la necesidad de una compañera, de una persona, de una mujer específicamente que iba a suplir, iba a complementar todas las áreas de su vida. Es decir, cuando una persona comete adulterio, es una persona que está manifestando o se está revelando a una satisfacción natural, preconcebida, predeterminada que Dios puso en el hombre, en que el hombre necesita una sola mujer. El adulterio realmente es la práctica de buscar satisfacción en otra mujer. Es decir, el hombre realmente está dando a entender que necesita dos y no una. Y eso pues es una flagrancia, ¿verdad? Es una rebeldía abierta contra los propósitos eternos de Dios, porque Dios vio en Adán la necesidad de una esposa. Dios vio en Adán la necesidad de una mujer, es decir, una sola mujer estaba facultada, fue creada, fue sacada inclusive de la costilla del hombre para poder complementar, para poder ser esa ayuda idónea del hombre
en todas las áreas que el hombre lo pudiese necesitar. Nuestro Señor Jesucristo también nos advirtió y fue mucho más allá. Nuestro Señor Jesucristo no solamente advirtiéndonos acerca del adulterio consumado o del adulterio ya en acción, sino aún el adulterio en la mente. Yo siempre lo he calificado como el adulterio más difícil de resistir, el adulterio en la mente, ¿verdad? Que cualquiera, decía el Señor, cualquiera que vea una mujer y realmente la anhela, la desea en su corazón, ya ha cometido adulterio. Y la verdad, hermano, de esto es un terreno bastante fuerte, por eso es que continuamente, principalmente los hombres, ¿verdad? Tenemos que estar calibrando, tenemos que estar pidiendo perdón inclusive continuamente, porque realmente es una lucha contra este nivel de adulterio que habló nuestro Señor Jesucristo. Aún así, el adulterio puede empezar en la mente, podemos ser tentados, ¿verdad? Podemos ser tentados con otra mujer, con otra persona, pero finalmente, mis hermanos, el ceder a ese pensamiento, el ceder a esa tentación y consumar el acto, pues ya es lo que abre las puertas a ese terrible pecado conocido como el adulterio. El adulterio es un cáncer que termina destruyéndolo todo. Por eso es que el proverbista no se equivoca, hermano. El que comete adulterio le falta entendimiento. Yo he conocido personas que han perdido todo, han perdido familia entera, han perdido todo matrimonio de tantos años, hermano, matrimonio de tantos años, 30, 40 años, 20 años, 50 años. Se han ido a la borda solamente porque bien sea el hombre o la mujer caen en el pecado del adulterio. Y la verdad, si nos toca ser franco y honesto con este pecado, es un pecado que deja consecuencias muy terribles, porque aunque no ignoramos que han habido personas y ojalá pues tiene que haberlos todavía, porque el amor de Dios nos da la capacidad de poder perdonar. Yo estoy seguro que hay personas que han tenido que perdonar un acto de adulterio, ¿verdad? De su pareja, pero aunque haya ese perdón y ese perdón es genuino y ese perdón es legítimo, la realidad, mis hermanos y mis hermanas, después de un adulterio, nada vuelve a ser igual. Y esa es la verdad, nada vuelve a ser igual, porque entre tantas cosas que se rompieron, entre tantas cosas que se destruyeron por ese adulterio, bien sea de la esposa o bien sea del esposo, una de las cosas que sufrió peor daño es la confianza. Es la confianza, y una vez que la confianza se daña, una vez que la confianza entre el matrimonio, en la relación, es fuertemente agredida, recuperar la confianza es prácticamente imposible. Nada vuelve a ser igual y lamentablemente tenemos que reconocerlo así. El adulterio es fuerte, el adulterio es un pecado terrible, el adulterio es uno de los pecados que la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, hay un grito, hay varios gritos de advertencia apostólica. El mismo Señor Jesucristo nos advirtieron acerca de este terrible pecado que es el adulterio. El adulterio no es un juego. El adulterio, mis hermanos, es una de las peores cosas en las cuales una persona cristiana realmente puede caer. Y quiero cerrar un poco la introducción para ya luego presentarles quién fue el primer adúltero en este mundo, quién fue el primer hombre en cometer esta necedad, quién fue el primer hombre con esa falta de entendimiento a llegar y no estar conforme con una sola persona, sino mientras estaba con esa persona o estaba unida con esa persona, fue a buscar otra persona aparte, y eso lo convirtió en el primer adúltero sobre esta humanidad. Pero antes que lleguemos ahí, mis hermanos, hacer un hincapié importante, y es que no tenemos que ignorar que el pecado del adulterio no solo hoy en este tiempo está a nivel de los hermanos nominalmente hablando en la iglesia. Pastores están cayendo
están cayendo como naipes en este terrible pecado, mis hermanos. Y esto significa que no importa cuánto conocimiento tenga, no importa cuánta preparación tenga, no importa cuántos títulos usted tenga, el adulterio es un flagelo que acecha. Y tenemos que tener este nivel de entendimiento, este nivel de precaución, este nivel de saber que no importa el oficio, no importa la labor que yo esté ejerciendo en el cuerpo de Cristo, si no descuidamos, mis hermanos, si nuestro corazón realmente no se calibra a los propósitos eternos de Dios desde el Génesis para el hombre, no va a haber manera de resistir a este terrible pecado que es el adulterio. No hay que confundir adulterio con fornicación. Fornicación son aquellos que mantienen relaciones sexuales prácticamente en un libertinaje terrible. Esto es fornicación. Pero adúltero o adulterio es una persona que está casada, es una persona que se ha unido en Cristo Jesús a una pareja, a un cónyuge, y ahora resulta que habiendo pasado 5 años, habiendo pasado 2 años, habiendo pasado 3 años, 1 año, 10 años, el tiempo que fuere, ahora resulta que esa persona en oscuridad, en tinieblas, a escondidas, está engañando a su esposa o está engañando a su esposo. ¡Qué terrible pecado! Lamentablemente, así como el adulterio es el pan diario en el mundo, hoy en día tenemos que también reconocer que el adulterio también se ha vuelto un pan diario, también en muchas iglesias. ¿Quién fue el primer hombre adúltero? ¿Quién fue el primer hombre que soltó ese espíritu en este mundo? ¿Quién fue el primer hombre que tuvo esa acción de ir y tomar otra mujer cuando ya tenía una? ¿Quién fue ese primer hombre que lo hizo? Lo encontramos en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Tenemos que encontrarlo en Génesis porque en Génesis encontramos el principio de todas las cosas. Génesis es lo que nos enseña cómo tuvo un primer lugar muchas cosas que luego fueron bastante rutinarias en esta tierra. Prácticas, pecados, acciones, pero Génesis siempre nos da como la apertura, y en este momento vamos a ver quién fue el primer hombre que tuvo esa necedad, que tuvo ese mal pensamiento de volverse un adúltero, buscar a otra mujer teniendo ya una mujer anteriormente. Génesis capítulo 4, versículos 17 hasta el versículo 18 dice de la siguiente manera: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. 18 dice: y a Enoc le nacieron Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Versículo 19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí tenemos registrado el primer adúltero en este mundo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Lamec. ¿De quién era descendiente? Descendiente de Caín. ¿Quién era Caín? El primer hombre depravado, el primer hombre pagano, el primer hombre terrenal, el primer hombre que inclusive edificó una ciudad, siendo el primer hombre que edifica una ciudad también Caín, y no le dio gloria a Dios. Le puso a la ciudad el nombre de su hijo, no le puso ningún nombre que tuviese nada que ver con Dios. Es decir, mis hermanos, en la Biblia es muy importante las descendencias, y mucho más en el Génesis. Las descendencias tienen gran repercusión, y acá podemos ver que del linaje caído de Caín, del linaje pagano de Caín, del linaje condenado de Caín, encontramos este personaje llamado Lamec. Lamec fue el primer hombre que, habiendo tenido una esposa como lo habían tenido todos los hombres anteriores, Adán tuvo una sola esposa, Eva
todos los hombres anteriores a Lamec se conformaron con una sola esposa, tenían una sola pareja, pero de pronto llegó este hombre llamado Lamec y Lamec decidió que con una sola no era suficiente, sino que fue y tomó otra mujer. Ya tenía una primera que se llamaba Ada, y luego simplemente Ada seguía viva, Ada no murió, Ada seguía vivita y coleando, era esposa legítima de él, pero simplemente a Lamec se le ocurrió, con toda la arrogancia que personifica este personaje Lamec, fue y buscó a otra mujer, la cual se llamaba Sila. Me llama la atención algunos teólogos hablando un poquito de lo que significaba este nombre Sila. ¿Estarán en lo correcto? ¿No lo estarán? No lo sé. Solo repito un poquito lo que he leído sobre el nombre de esta chica. Que este otro nombre, el nombre de la otra, que sería esa Sila, ese nombre de Sila, ¿sabe lo que dicen algunos que significa en el original arcaico, idioma muy antiguo ya, significa oscuridad? Mire qué interesante, ¿ve? Significa oscuridad. Y hasta cierto punto tiene bastante lógica, porque así es el adulterio. El adulterio es aquel hombre que tiene una esposa legítima, que la puede presentar delante de toda la sociedad, que toda la sociedad sabe que este hombre está casado con esta muchacha, con esta señora, y que esta señora es la esposa de este señor, pero resulta que luego ese hombre o esa mujer también en nuestro tiempo, muy común también en nuestro tiempo, resulta que ahora en la oscuridad, en las tinieblas, en el secretismo, está entonces con otra persona. Está cometiendo adulterio con otra persona. Es decir, mis hermanos, Lamec es ese primer hombre que realmente abrió ese pecado en el mundo, que dio apertura a ese pecado tan terrible en este mundo como lo es el adulterio. Obviamente sabemos que ya luego los hombres replicaron este pecado, pero de una manera bastante triste. Hoy en día, ahora es la iglesia o el cuerpo de Cristo o el cristianismo moderno, como ustedes lo quieran definir, en donde lamentablemente estamos viendo cómo se va replicando también este pecado del adulterio. Pero mis hermanos, yo creo que la razón de esta enseñanza no es solamente darle el conocimiento para que usted sepa que Lamec fue el primer hombre adúltero, que Lamec fue ese primer hombre falto de entendimiento, que realmente no entendió los propósitos eternos de Dios. Hermanos, Dios creó al hombre, yo soy un hombre, Adán era un hombre al igual que yo, y Dios vio que Adán tenía la necesidad de una sola mujer. Si Dios vio que Adán dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, pero en toda esa necesidad que Dios, sabio como solo él, pudo ver en Adán, vio que toda esa necesidad de Adán podía ser suplida con una sola mujer. Por eso es que luego Dios de la costilla de Adán sacó a Eva. Fíjense qué interesante. El hombre no tiene una sola costilla. Tenemos varias costillas. Bueno, Dios tranquilamente pudo haber sacado de una costilla a Eva, de otra costilla a Juana, de otra costilla a Petra, de otra costilla a María. ¿Sí o no? Dios lo podía haber hecho, pero Dios no lo hizo porque el hombre necesitaba una sola esposa. Mis hermanos, creo que más claro no nos puede hablar la palabra de Dios. Sabemos que el día de hoy el tema del adulterio prácticamente se ha vuelto un deporte en la iglesia. Hay pastores justificando el adulterio. Hay pastores arengando a los hermanos a que también cometan este acto, porque el pastor banaliza el adulterio, porque muchas veces ese pastor ya pasó por ese proceso de adulterio. Entonces banaliza ese pecado en la iglesia y todos los hermanos creen que el adulterio pues no pasa nada. Yo quiero decirle, mis hermanos, que la Biblia dice
que los adúlteros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. El apóstol Pablo dice: no erréis, ni los adúlteros, entre tantos pecados, una lista de pecados que menciona Pablo, que no heredarán el reino de los cielos. Pablo dice: ni los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Así que, mis hermanos, no pensemos que este pecado nacido, este pecado originado de una descendencia pagana, de una descendencia caída, como lo era la descendencia de Caín, va entonces a ser aceptado por Dios como algo que no es grave. El adulterio es grave, el adulterio es triste, el adulterio deja terribles consecuencias. Ojalá Dios nos permita no caer jamás en ese pecado, pero para no caer en ese pecado, mis hermanos, es el corazón que debe tener entendimiento bíblico. Es el corazón que no debe ser falto de entendimiento. Todo lo que usted necesita lo puede suplir una sola esposa, una sola mujer. Haga las cosas bien. Si está soltero, procure casarse, busque una chica que valga la pena, cásese y disfrute su vida con su esposa. No le dé lugar a otra persona aparte de su esposa en su vida, porque el adulterio va a venir seguramente. Usted tiene su esposo, pues usted tiene que estar conforme con su esposo, mi señora, mi hermana. No ande buscando cosas en otro hombre, porque finalmente también el adulterio va a estar ahí a la puerta. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. El primer hombre falto de entendimiento, el primer hombre inconforme con una sola mujer, el primer hombre que no entendió los propósitos eternos de Dios para el hombre, fue Lamec, el primer adúltero. Dios nos ayude y no ser contados en esa lista, en esa larga lista de adúlteros que hay en este mundo a partir de este primero que fue Lamec. Nos veremos en otro video. Que Dios les guarde grandemente, mis hermanos.